Muy buenas tardes, mi nombre es el doctor Jorge Aguilar y el día de hoy vamos a revisar el tema de bases biológicas del cuerpo humano, un tema bastante importante y complejo, por lo cual les pido que pongan la mayor cantidad de atención posible y tomen nota. Este tema se va a dividir en 3 sesiones, por lo cual se les va a proporcionar en su debido tiempo cada presentación. Y iniciamos. Iniciamos con una definición básica, la cual necesitamos saber para continuar esto, que es la biología. Es la ciencia que estudia el funcionamiento y características generales de los seres vivos. Concepto bastante básico, sin grado de dificultad alguno. Tenemos la anatomía. La anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo humano, de cómo se ensamblan las células, tejidos, órganos. Al conjunto de todo eso se le llama anatomía. Si pueden ver, este es el sistema nervioso, sistema circulatorio, cada aparato respiratorio, digestivo. Tenemos aquí el esqueleto, tal cual, el sistema muscular y la piel como órgano, el sistema musculoesquelético en general. Todo eso conlleva a la anatomía. Después tenemos la fisiología, que en términos generales es la ciencia que se encarga de estudiar la función integral de cómo funciona todo el organismo al mismo tiempo, sin ningún error. Eso es la fisiología. Cómo las glándulas secretan hormonas en el tiempo adecuado, cómo funciona el mecanismo completo del cuerpo humano al mismo tiempo, todo en conjunto. La higiene, pues ahorita en temas de pandemia, es un tema bastante importante. ¿Para qué? Para la prevención de las enfermedades. Es por eso que se está inculcando lo más posible en todo el personal de la salud, por lo cual les pido que usen cubrebocas y se laven las manos seguido, porque esto es un tema serio. El cuerpo humano, pues es la definición en general de todos los sistemas que vimos atrás, conjunto de miles de millones de células dentro de un ligero y flexible esqueleto de extraordinaria resistencia, junto a diversos órganos maravillosamente estructurados, funcionando a base de la fisiología. Es una definición sencilla, general. Tenemos la organización. Esto va de menor a mayor. Este, necesito que entiendan la definición de cada una para que no exista dudas. El átomo es la unidad existencial más pequeña que existe, del cual se deriva la molécula, que es en este caso este es el ADN. Después de ahí sale la macromolécula, que ponemos aquí en ejemplo, que es el organelo celular. El organelo celular es lo que le da función a una célula. Una célula, o un conjunto de células más bien, conforman un tejido. Este tejido, cuando es en cantidades mayores, forma un órgano. Si se pueden ver, es un estómago. El órgano forma un sistema digestivo, y después el conjunto de los sistemas nos forman un organismo en general. O sea, un organismo pluricelular, está muy bien definido ahí. O sea, el cuerpo humano. ¿Dudas? Espero que no haya dudas. Anoten. La célula es la unidad funcional anatómica más pequeña. Es un ser vivo, es el ser vivo más pequeño que existe. Gracias a ella se deriva todo el conocimiento del ser humano, y como les dije, gracias a eso se forma los tejidos, órganos, sistemas. Es la unidad funcional más pequeña que existe. Realiza los actos característicos de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Lleva las mismas funciones. Después tocaremos el tema de los organelos celulares. Los organelos celulares, tal cual como la definición lo dice, es la composición de una célula. Todo esto en general es una célula y cada uno cumple una función esencial dentro de. Posterior a cada definición les voy a proporcionar un video para que no queden dudas, porque sí es un tema, la verdad, algo difícil. Entonces, vale la pena que lo repasemos. Tenemos los componentes celulares. Primero tenemos las microvellosidades, que son finos repliegues de la membrana citoplasmática que aumenta la superficie, ayudando así a absorber nutrientes. Son, digamos que se encargan de absorber
Las microvellosidades también se encuentran en el intestino, por ejemplo. Obviamente es diferente estructura y todo, pero a lo que voy es que tienen la misma función, o sea, absorber nutrientes para proporcionar la energía a la célula. Tenemos después el retículo endoplásmico rugoso, es este grande que se encuentra aquí. Este se encarga de transportar materiales por la célula, si se fijan, ocupa un tercio casi de esta, y en ella se sintetizan proteínas, al igual que en los ribosomas. Los ribosomas son pequeños saquitos que se encuentran distribuidos por toda la célula, que se encargan de sintetizar proteínas, de formar proteínas. La membrana celular, pues es en general lo que encierra a la estructura, o sea, lo que encierra y controla las sustancias que entran y salen de ella. La membrana celular se compone de fosfolípidos en general. Cada puntito azul es un fosfolípido. Tienen cabezas polares. ¿Qué significa esto? Que son hidrofílicas, que es un elemento hidrofílico que le atrae el agua. Y mientras abajo tenemos colas de ácido graso, que son hidrofóbicas, o sea, repelen el agua, no permiten que entre el agua. Pero para esto, para el paso de sustancias, tenemos poros, tenemos proteínas integrales, o conocidas como integrinas, tenemos glucoproteínas, cada una se encarga de atravesar, la estructura para proporcionar algo diferente. Tenemos moléculas de colesterol, tenemos glucolípidos, y en sí, pues el poro es un canal por el cual pasan moléculas grandes, de tamaño de gran calibre, digamos. Por ejemplo, el calcio, etcétera. Las vacuolas. Las vacuolas se encuentran aquí. Es un gran saco que almacena y transporta materiales ingeridos para posterior ser desechados y agua. Digamos que es como la bodeguita de los órganos de la célula. Tenemos microfilamentos, es como el esqueleto de la célula, le dan la estructura en general. El retículo endoplásmico liso se encuentra arriba del rugoso. Su función principal es almacenar calcio, no tiene otra. Obviamente ejerce funciones dentro del metabolismo, pero van relacionadas todas al calcio. El aparato de Golgi, lo tenemos, ¿dónde está? Aquí, por aquí. El aparato de Golgi se encarga de reempaquetar las proteínas sintetizadas por los ribosomas y por el retículo endoplásmico rugoso, para después liberarlas en la membrana celular, donde se encontraban los fosfolípidos, para que puedan ayudar, dependiendo del tipo de proteína que sea, a cumplir la función adecuada. Como vieron en la capa lipídica o en la membrana, se encuentran proteínas que atraviesan, proteínas que atraviesan moléculas de glucosa, etcétera, proteínas integradoras, todas esas se sintetizan en estos organelos. La membrana nuclear, es la membrana del núcleo, es la cubierta del núcleo y se encarga de la entrada y salida de sustancias del mismo. Es algo sencillo, es como la membrana celular, pero pues del núcleo. El núcleo, ahorita vamos a ver por qué tiene su propia membrana. El citoplasma es un líquido gelatinoso en el cual se están flotando todos los organelos. Digamos que es como, esto es como un mar en el cual se encuentra cada organelo flotando dentro es como el espacio, la luz de la célula. Se compone de agua, enzimas y aminoácidos. El nucleolo es un pequeño cuerpo esférico dentro del núcleo que se encarga de enviar mensajes a los ribosomas para que fabriquen proteínas. Los ribosomas están regulados por el nucleolo, o sea, ellos producen proteínas cuando el nucleolo les avisa. La mitocondria, pues es algo, esto sí no se les puede olvidar, es donde se genera la mayor cantidad de energía en la célula, gracias al ATP, adenosintrifosfato. Es una molécula que básicamente aquí los describe bien, es como la central energética de la célula en general, es como la gasolina de esta. Entonces, después tenemos el núcleo, que es como la cabeza, el centro de control
que contiene la mayor cantidad de material genético, o sea, todo el ADN celular está ahí guardado en el núcleo. Después tenemos los lisosomas, aquí es la bolsita donde se guardan, es que sintetiza potentes enzimas. Una enzima es una proteína con función catalizadora, o sea, que rompe estructuras químicas, que rompe puentes de hidrógeno, que rompe proteínas, que rompe alimentos. Nosotros en el estómago tenemos enzimas específicas para romper alimentos y así que puedan ser absorbidas por las microbiosidades en el intestino después. Contribuyen a la digestión, excreción de sustancias y orgánulos inservibles. Prácticamente ejercen la misma función que nosotros, pero en chiquito, o sea, en su área celular. El ribosoma, como ya les he mencionado a lo largo de esto, se encarga de fabricar proteínas y tiene microtúbulos también que forman una especie de esqueleto también interno de la célula. Dentro de aquí se encuentran todos los microtúbulos, al igual que los microfilamentos. También tenemos centriolos, que son organelos tubulares que intervienen en el proceso de división celular o mitosis. La mitosis es una manera de reproducción celular. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Una característica vital de los seres humanos, de los seres vivos, perdón, es la de reproducirse. Entonces, están compuestos por células y son ellas las que se empiezan a reproducir mediante un proceso duplicado llamado mitosis. Espero que no queden dudas, está bastante bien explicado ahí. Ahorita lo vamos a ver con imágenes para que sea más didáctico. Aquí está el proceso de la mitosis. Tenemos primero la interfase. ¿Qué es la interfase? Es la fase neutral. Se encuentra una célula con su núcleo. Dentro de se encuentra el material genético. Tres cadenas de ADN sueltas. Después tenemos la profase. La profase es la duplicación del material genético dentro de la célula. Si se fijan, ahí está totalmente duplicado. La prometafase y metafase es la alineación de todos los cromosomas. Ya, bueno, aquí en la profase ya se hicieron cromosomas, o sea, ya se juntaron. Si se fijan, estaban así y se hicieron unas X. Eso es un cromosoma, el conjunto de dos hebras de ADN que contienen mucho material genético. Se encuentran en dos colores porque son unos donados por el padre y otros por la madre. Entonces, o tomados de dos células diferentes. Pues. Profase y metafase es la alineación de los mismos para el cual en la siguiente fase, en la anafase, se separen partes iguales y no haya problemas genéticos posterior. Y la telofase es la simple división de las dos células ya completas, o sea, las dos hijas. Espero que no haya quedado dudas. Pueden buscar videos en YouTube donde están bastante bien explicados. Es un tema complejo que probablemente no lo entiendan a la primera, pero hay que seguir estudiando. Se me pasó, no les puse el video de los componentes celulares. Vamos a dedicarle 4 minutos de esta sesión al video para que no queden dudas. Espero que les ayude a entender mejor los organelos y los componentes celulares. Vamos a ir repasando y cosa que yo encuentre, se las voy a ir tratando de explicar paso a paso. Ya les expliqué cada una de ellas, pero hay que ir una por una otra vez. Mitocondria, ¿qué era? Mitocondria, como se acuerdan que les dije, es la energía, la central energética de la célula. Fuente de energía.
inicio rugoso, ya ves, explicamos. Síntesis de proteínas, no hay duda. Probablemente tengan una definición un poco diferente, pero esto es un poco más profundo, o sea, abarca muchísimas funciones y no es necesario que se tengan tan específicos, realmente no somos biólogos o químicos, pero es importante conocer el aspecto general de cada uno de ellos. Los ribosomas. Recuerden que los lisosomas eran los saquitos que guardaban todos los desechos y ahí se concentraban las enzimas para digerir todo el material bolas. Bolas. Intervienen en la división celular. Es todo lo que se tiene que aprender. Esto no lo revisamos. Peroxisomas. Tiene una función en la desintoxicación celular. Realmente eso no es tan importante, si quieren no lo apunten. Esto ya está un poquito fuera del tema, entonces regresamos a la presentación. Tenemos los tipos de células. ¿Cuáles son los tipos de células? El cuerpo humano tiene más de 200 tipos de células cumpliendo muchas funciones a lo largo de cada aparato y forman agregados claramente reconocibles como tejidos específicos. La neurona, el sistema nervioso, glóbulo blanco, el sistema circulatorio, célula hepática, pues del hígado, obviamente, mejor conocida como hepatocito, célula conjuntival o de la mácula o de la retina, células musculares, espermatozoide o óvulo. Todas tienen su área de trabajo y diferentes funciones. Tenemos las células epiteliales, que generalmente estas forman parte de la piel, cubren la mayoría de los órganos y tapizan todas las cavidades huecas, todas. Es un tejido como que es el tejido más neutro que tiene el cuerpo humano. Programadas para multiplicarse rápido y acto seguido de morir. Eso es casi en todas las células. Células musculares, se les permite contraerse gracias al deslizamiento de las hebras de su proteína interior. Ahorita en una imagen la voy a explicar mejor. Estas se contraen gracias al calcio, a la acción del calcio. Tenemos la neurona, que cada una de estas contiene extensiones cortas, que son las dendritas, que son estas, las manitas, para recibir las señales nerviosas a lo largo de un filamento, para enviar señales a otras neuronas. Este es el filamento, o el axón. Los eritrocitos, si se fijan, esta es la forma del eritrocito común. Una forma mejor conocida como bicóncava, si se fijan, este hueco.
Es una bolsa de moléculas portadoras de oxígeno. Su forma bicóncava permite una absorción rápida y máxima de oxígeno y transporte de hierro, etc. Por eso toda esa función. Células adiposas, o adipocitos. Son las células más voluminosas que se encargan de guardar toda la energía, todo el carbohidrato que no se utiliza como energía, se convierte en grasa. Por eso se hace una bola tan grande. Las células fotorreceptoras se encuentran en la retina, que son los conos y los bastones, que unas se encargan de percibir la luz brillante durante la noche y otra la luz oscura. Y otros la oscuridad y de la percepción de los colores, obviamente. Se encuentran en la retina. La histología. La histología es una rama de la medicina que estudia todo lo relacionado con los tejidos humanos, todo. Muscular, conjuntivo, nervioso y epitelial. Esos son los 4 tipos de tejido humano que existen y generalmente todo es microscópico aquí en la histología. Todo es bajo microscopio, literalmente. El tejido conjuntivo, la función primordial que mantiene, se encuentra generalmente en el sistema sanguíneo, en cartílago, en hueso, en grasa. Es un tejido que abarca bastantes áreas. El tejido conectivo no especializado, tejido conectivo laxo, que siempre es irregular. Tenemos el mucoso, gelatinoso, encontrado por ejemplo en el cordón umbilical. Tenemos el reticular, que compone el estroma de la médula ósea, o sea, el interior, el vaso, los ganglios linfáticos y el timo. El timo es un órgano que involuciona, o sea, desaparece alrededor de los 11 años, que se encarga de la inmunidad, del sistema inmunológico del niño. Entonces, pero ya después desaparece y un adulto ya no lo tiene. Entonces, quédense con esa idea. Y tejido mesenquimal, que es el embrionario, o sea, el embrión durante el crecimiento del feto. Tenemos el tejido conectivo no especializado, el cual se deriva en dos, denso regular y denso irregular. El regular son los tendones, que es un tendón. Un tendón es un tejido que une músculo con hueso y los ligamentos unen hueso con hueso. Y aponeurosis, que es la capa que recubre cada fibra muscular. Ahorita vamos a ver dónde. Y el irregular se encuentra en hígado, ganglios linfáticos, riñón, intestino delgado. Muchos órganos contienen varios tipos de tejidos para que no crean que no son flexibles, pues, o sea, la medicina no es cuadrada. Tenemos el tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético, cada uno se llama diferente acorde donde se encuentre, por simple orden y fisiología de Y tenemos el sistema músculo-esquelético, ¿de qué se va a encargar? Realiza los movimientos voluntarios de las extremidades, a diferencia de las células del músculo liso. Se organizan en haces de fibra que se unen al hueso mediante tendones, como les mencioné. Y están llenas de filamentos muy organizados que se deslizan unos sobre otros para crear contracciones, exactamente como en mi mano. Se cierran, los filamentos se abren. Cuando se contrae, se cierra. Tenemos, pues, en el músculo esquelético tenemos que existe el liso, esquelético y cardíaco, en el músculo en general, perdón. El liso se va a encontrar, por ejemplo, en el estómago, que se distiende. Si se fija en el estómago, cuando uno se alimenta, se distiende un poco, entonces tiene la función de contracción y distensión. El esquelético, su definición lo dice, y el cardíaco, que es el único tejido específico de un órgano en el corazón. Y tenemos también, pues estos son unos músculos, los serratos, rectos abdominales, pectoral mayor y menor. Tenemos los oblicuos abdominales. Y a esta imagen quería llegar. Aquí vamos a encontrar el nervio, que se encarga del movimiento y contracción del mismo, de mandar la señal desde el cerebro para poderlo mover. Músculo, cúmulo de fibras, o sea, un cúmulo de fibras hacen un músculo.
Y el nervio es aparte, el músculo no es el nervio, esto es totalmente aparte, no se me vayan a confundir. En medio se encuentra el tejido conectivo. La aponeurosis es la capita que recubre el, el cúmulo de fibras, perdón. La miofibrilla, que es la unidad funcional eh, del músculo. Los filamentos, que es la parte más pequeña, y ya después se encuentran los filamentos de miocina y de actina. Son en el sarcómero, o sea, en la célula muscular, en la célula funcional muscular. Entonces, eso es importante, hay que repasarlo. Hasta el día de hoy, para el día de hoy, se acaba aquí la sesión, aquí la vamos a dejar. Necesito que lo repasen, vean el video, repasen los organelos. Son temas bastante amplios, el cual no se van a quedar con solo una presentación. Entonces les pido por favor que se tomen su tiempo para estudiar. Nos vemos en la próxima sesión. Espero que no hayan quedado ninguna duda y cualquier duda anótenla y me la hacen llegar, por favor. Saludos, cuídense mucho. Nos vemos.